Durante años, millones de personas en todo el mundo recibieron una carta misteriosa. Una carta firmada por una mujer que decía tener un don, el poder de cambiar tu destino, si le enviabas un poco de dinero. Su nombre era María Duval y aseguraba ser una vidente famosa capaz de predecir el futuro, curar enfermedades y atraer la suerte. Pero detrás de esa apariencia espiritual se escondía una red internacional de manipulación, fraude y codicia. ¿Cómo logró una sola mujer estafar a más de 1.4 millones de personas sin que nadie la detuviera durante décadas? Quédate hasta el final, porque esta historia revela cómo la fe y la desesperación pueden convertirse en el negocio más lucrativo del mundo. En la década de los 80, el mundo estaba viviendo una oleada de fascinación por lo místico, lo oculto y lo espiritual. En ese contexto, apareció Catherine Cadiere, una mujer francesa con gran carisma que pronto adoptó el nombre de María Duval, una identidad que sonaba más enigmática y exótica. Comenzó ofreciendo lecturas de tarot, horóscopos y predicciones personalizadas que parecían tocar fibras profundas en las personas. Su habilidad no estaba en la magia, sino en algo más poderoso, la psicología emocional. Duval sabía exactamente cómo escribir una frase que hiciera sentir al lector comprendido, visto y, sobre todo, esperanzado. Sin embargo, lo que empezó como un negocio local de evidencia, pronto llamó la atención de un grupo de empresarios que no creían en los astros, sino en el dinero. Una empresa de marketing se acercó a ella y vio lo que nadie más había visto, un producto escalable. Tomaron su rostro, su nombre y su firma y los convirtieron en una marca internacional. Desde entonces, María Duval dejó de ser una persona para transformarse en una franquicia del engaño. Se diseñaron cartas con lenguaje cuidadosamente redactado para tocar emociones universales: el miedo a la soledad, la culpa, la pérdida, la esperanza de una segunda oportunidad. Las cartas comenzaron a circular por todo el mundo. Millones de sobres salían de imprentas europeas y canadienses con el mismo mensaje, solo adaptando el nombre del destinatario. A primera vista, parecían personales. Algunas incluso mencionaban el signo zodiacal del receptor o eventos recientes, lo que reforzaba la ilusión de una conexión real. Pero todo era parte de una maquinaria perfectamente calculada. El objetivo era uno solo: lograr una respuesta. Una sola carta de vuelta con dinero bastaba para que el nombre de esa persona fuera añadido a una lista de contactos susceptibles, que se convertirían en víctimas repetitivas del sistema. Así nació una de las redes de estafa más longevas del mundo moderno, sostenida por la fe y la vulnerabilidad humana. No se necesitaban armas ni amenazas, solo palabras dulces y promesas de destino. Las cartas prometían suerte, salud, amor o riqueza, pero pedían algo a cambio: un pequeño donativo o colaboración para realizar el ritual. Era el precio simbólico del engaño perfecto. Y mientras muchos respondían con ilusión, sin saber que alimentaban una maquinaria global, otros se preguntaban en silencio: ¿qué tan desesperado tiene que estar alguien para poner su esperanza en una carta? El corazón del fraude de María Duval era tan simple como ingenioso: explotar la necesidad humana de creer. Cada carta estaba cuidadosamente escrita para parecer única, como si una vidente realmente hubiera sentido la energía del destinatario a la distancia. Usaban bases de datos postales, listas de personas mayores o en situaciones de vulnerabilidad, y creaban mensajes llenos de empatía, frases suaves, tono maternal y promesas personalizadas. El nombre completo del receptor, su dirección y, en algunos casos, su signo zodiacal eran utilizados para dar la impresión de una conexión mística real. Era una trampa perfectamente diseñada
para que el lector bajara la guardia y confiara. El texto estaba estructurado para activar emociones específicas. Primero generaba curiosidad. He visto algo importante en tu destino. Luego, esperanza. Una gran oportunidad está por llegar. Y finalmente, miedo o urgencia. Pero necesitas actuar antes de que sea tarde. Esa secuencia emocional hacía que la persona no razonara con lógica, sino con el corazón. Era manipulación pura, basada en el conocimiento profundo de la psicología humana. Y cada respuesta que llegaba por correo confirmaba que el método funcionaba. Si alguien enviaba dinero una vez, era probable que lo hiciera una segunda, una tercera y muchas más. Detrás del misticismo no había rituales ni velas encendidas, sino una maquinaria industrial. En naves de impresión masiva, decenas de empleados procesaban miles de cartas por hora. Todo se hacía en cadena. Las firmas, los sellos, las respuestas, incluso los amuletos que supuestamente estaban bendecidos por María Duval. En realidad, eran piezas producidas en serie, empaquetadas en bolsas de plástico. Mientras los destinatarios creían recibir protección divina, la empresa contaba sus ganancias en millones de dólares. El fraude alcanzó dimensiones internacionales. Operaba desde Canadá y Hong Kong, moviendo más de 200 millones de dólares al año y alcanzando a víctimas en más de 100 países. Los estafadores habían encontrado la fórmula perfecta, una mentira espiritual con apariencia de compasión. Y lo más inquietante es que, a diferencia de otras estafas, nadie se sentía robado al principio. Las víctimas creían haber hecho una inversión emocional, un intercambio de energía. Solo con el tiempo, cuando el dinero desaparecía y las promesas nunca se cumplían, comprendían la magnitud del engaño. ¿Qué tan poderoso puede ser un fraude que convence a las personas de agradecer mientras las destruye lentamente? Las verdaderas víctimas de esta red no eran simples números en una base de datos. Eran personas reales, con historias, pérdidas y esperanzas. La mayoría eran adultos mayores que vivían solos, algunos con enfermedades o con la necesidad desesperada de sentirse escuchados. Cada carta que llegaba a su buzón se convertía en un pequeño rayo de luz en su rutina gris. Les hablaba alguien que parecía entender su dolor, que les decía palabras que nadie más les decía. No te preocupes, pronto vendrá algo bueno para ti. Aquellas frases, cargadas de aparente ternura, eran en realidad anzuelos emocionales que mantenían viva la ilusión y, con ella, la dependencia. Los mensajes estaban diseñados para crear vínculos psicológicos, una relación ficticia entre víctima y estafadora. Algunas cartas decían que María Duval había tenido un sueño con ellos. Otras aseguraban que había visto una energía oscura rodeándolos y que podía limpiarla mediante un ritual especial. Todo tenía un precio, claro, entre $20 y $50 por servicio espiritual. Y lo que empezaba como una curiosidad o un simple intento por atraer buena suerte, terminaba convirtiéndose en una cadena interminable de pagos, cartas y falsas esperanzas. Había quienes llegaban a enviar miles de dólares convencidos de que cada nuevo envío los acercaba más a un milagro. Las familias descubrieron la magnitud del engaño demasiado tarde. Cuando sus seres queridos fallecían, encontraban pilas de sobres apilados en armarios y cajones, cuidadosamente guardados, como si fueran reliquias sagradas. Algunos recibos mostraban décadas de correspondencia constante. En muchos casos, los estafadores seguían enviando cartas, incluso después de la muerte del destinatario, sin saber o sin importarles que su cliente ya no existía. Lo que sí seguía existiendo era el sistema, implacable, automatizado, alimentado por la vulnerabilidad humana. Esta red demostró algo tan cruel como revelador,
que el dolor puede convertirse en el negocio más rentable del mundo. La soledad, la enfermedad, el duelo o la fe mal entendida son armas que los estafadores usan con precisión quirúrgica. Y lo más trágico es que muchas víctimas defendían a María Duval hasta el final, convencidas de que era la única persona que se había preocupado por ellas. ¿No es acaso el mayor poder del engaño aquel que logra que la víctima lo confunda con amor? El fraude de María Duval se mantuvo oculto durante décadas, protegido por la distancia geográfica, la burocracia internacional y la vergüenza silenciosa de sus víctimas. Pero en 2014, algo cambió. Un grupo de periodistas de investigación y agentes del Servicio Postal de Estados Unidos comenzó a notar un patrón inquietante. Miles de cartas idénticas llegaban cada mes a hogares de personas mayores en todo el país. Los remitentes variaban, pero el estilo, las promesas y las firmas eran siempre los mismos. Así comenzó una de las investigaciones más importantes contra una red de estafas por correspondencia de la historia moderna. A medida que los agentes siguieron el rastro, descubrieron que detrás del nombre María Duval había una empresa con sede en Suiza que actuaba como centro de distribución global. Desde allí, se coordinaban imprentas y empresas de logística en varios países, incluyendo Canadá y Hong Kong. Lo más perturbador fue descubrir que las cartas no se enviaban al azar, provenían de listas de personas previamente clasificadas como altamente influenciables. Estas listas se conocían internamente como catálogos de almas sensibles, un nombre que reflejaba el nivel de cinismo de la organización. Cada vez que una persona respondía, su información era vendida a otras redes fraudulentas, multiplicando su vulnerabilidad. Cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos intervino, las dimensiones del fraude resultaron abrumadoras. Se confiscaron millones de cartas listas para ser enviadas, junto con registros detallados de pagos, nombres, direcciones y correspondencia que databa de más de una década. Las autoridades descubrieron víctimas que habían sido contactadas durante más de 10 años, sin sospechar que estaban siendo explotadas sistemáticamente. Lo más triste es que muchas de ellas seguían esperando una última carta de la vidente antes de morir. El golpe final llegó con una serie de allanamientos internacionales que expusieron la magnitud del negocio. Lo que parecía una operación espiritual era, en realidad, una multinacional del engaño, tan organizada como cualquier corporación legítima. El dinero fluía a través de cuentas en paraísos fiscales y empresas fantasma que mantenían oculta la identidad de los verdaderos responsables. El rostro de María Duval seguía siendo el emblema, pero detrás había toda una maquinaria de marketing, psicología y manipulación emocional. ¿Qué sentirías si descubrieras que tu nombre también fue vendido como el de una persona fácil de convencer? ¿Cuánto vale la esperanza cuando se convierte en mercancía? Cuando las autoridades intentaron arrestar a la vidente, encontraron algo desconcertante. María Duval realmente existía, pero hacía años que no tenía control sobre el negocio. Su imagen, firma y rostro habían sido vendidos a empresas internacionales que usaban su nombre como marca. Ella vivía en una casa al sur de Francia, enferma y retirada, mientras su identidad era usada para estafar a millones. Hasta hoy, muchos se preguntan si fue una víctima más o si fue cómplice desde el principio. ¿Tú qué crees? ¿Fue una estafadora maestra o una marioneta atrapada en su propio juego? El caso de María Duval demuestra que la manipulación emocional puede ser más poderosa que cualquier truco financiero. Los estafadores no siempre buscan a los ingenuos, buscan a los que tienen fe, esperanza o dolor. Por eso,
Cada vez que alguien te prometa cambiar tu vida por dinero, recuerda, la verdadera ayuda no se cobra por adelantado. Nunca subestimes el poder de una carta, un mensaje o una promesa bien escrita. ¿Conoces a alguien que haya caído en algo parecido? Cuéntalo en los comentarios. Y antes de irte, suscríbete, deja tu like y comparte este video para que más personas aprendan a detectar y evitar este tipo de engaños. Porque la mejor defensa contra la estafa es la información.